En este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar la cortadora láser Mr. Bean para obtener una pieza a partir de tu diseño. Lo primero que tienes que hacer es encender la cortadora Mr. Bean y esperar a que esté totalmente inicializada. Y eso lo sabrás cuando las luces que tiene en los extremos se pongan en color verde. Una vez que tienes eso, y en el ordenador lo que tienes es que conectarte a la red de signos Mr. Bean. Le das, te conectas. Listo, ya tenemos conectado este ordenador de trabajo con la cortadora láser. Lo siguiente que vamos a hacer es abrimos el navegador y nos conectamos al software de aplicación. Pide un usuario y contraseña, pero le damos a iniciar sesión. Antes de nada, leer las normas de seguridad y aceptarlas para poder trabajar con la cortadora láser. Y este es el software de trabajo. Veis que está dividido en dos partes, el área de trabajo y aquí en el lado izquierdo donde vamos a meter nuestro diseño y decirle el material con el que vamos a trabajar. Lo siguiente que hacemos es vamos a la biblioteca de diseño y subimos nuestro diseño, en este caso peón, lo subimos y una vez subido lo marcamos, lo seleccionamos y veis que aquí en azul tenemos la pieza que hemos seleccionado. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es colocar en nuestra área de trabajo el material que vamos a usar para cortar. Bien, veis que este es el material de trabajo. Cada 5 segundos se refresca la imagen. Cerramos la tapa de la cortadora láser con el material introducido y seleccionamos el diseño y lo llevamos a la zona donde vamos a cortar. Vale, ya está colocado nuestro diseño dentro de la superficie y ahora vamos a decirle qué material es. En mi caso seleccionamos goma espuma de color verde, ¿vale? Van a aparecer dos conceptos, uno para grabar y después aquí uno o varios tipos de grosores a elegir para cortar. En este caso, como solo es uno, elijo aquí. Y ahora vais aquí a esta zona, que es ya que vamos a cortar, y vais a elegir los parámetros de pasado y de velocidad. Cada material tiene sus datos. Y le damos a empezar. El siguiente paso es pulsar el botón y ahora veis que el cabezal se está desplazando hacia la pieza que hemos colocado. Con la cruz va recorriendo lo que es todo el contorno del peón y veis aquí a la izquierda también el tiempo aproximado de progreso. Y ahora ya ha parado de cortar, pero hay que esperar unos segundos a que el extractor quite los gases producidos en el corte. Le damos a cerrar y finalizamos el proceso.